Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a la carrera en general de diseño visual ya sé que han empezado con actividad ayer, pero bueno, por lo pronto nosotros como docentes de hace ya varios años dentro de la universidad, decirles que es un placer recibirlos y que más allá de por ahí los chistes que hacemos y demás, siempre es una excelente noticia que las universidades públicas se llenen de estudiantes y nosotros lo celebramos porque realmente es eso, es un motivo de celebración. No es habitual, no es común, muchos no lo saben, pero no en todas partes del mundo los estudiantes y las estudiantes tienen acceso a estudios superiores o a estudios universitarios en este nivel público como es el que tenemos en el caso de Argentina y en algunos países de Latinoamérica. Realmente les puedo contar de buena mano y que hay mucha sorpresa y a veces no lo entienden cuando desde acá contamos que en la universidad pública se estudia y que las universidades argentinas tienen un nivel y un prestigio a nivel internacional que es fabuloso. Así que nada, eso, celebrarlos, saludarlos invitarlos a hacer honor, ¿no? Y honrar esta posibilidad que tenemos, que ojalá la tengan cada vez más chicos y chicas de poder acceder a la universidad pública argentina porque es un lujo. Bueno, nada, mi nombre es Mario Figueroa, yo soy profe dentro de la carrera de por lo menos una o dos asignaturas que tienen que ver con precisamente con la comunicación, bueno, con el campo de las ciencias sociales, y me acompaña la profesora Laura Vázquez, que ahora en un ratito también se va a presentar y demás, que bueno, nada, viene del campo del diseño y es la que le aporta un poco toda la mirada bien desde el palo del diseño a la propuesta que hacemos de la materia. Esta materia, como ustedes saben, está ubicada en el primer año, primer cuatrimestre. Ustedes son como los invitados de lujo que tenemos, pero los que estamos desde adentro estamos atravesando ahí un cambio de plan que nos requiere mucha organización y demás, pero nada que a ustedes les afecte más que lo clásico que ustedes se imaginan para el estudio universitario, ¿no? Articular contenidos, pensar en instancias de evaluación y estos intercambios que hacemos semanalmente que ahora le vamos a ir contando. ¿Hablaba alguien? No, Escuché como un ruidito y pensé que alguien me pedía la palabra. Bueno, ¿por dónde empezar? A ver, hagamos al revés, así no arranco con un monólogo. ¿Qué dudas? Yo sé que ayer lunes han despejado muchas dudas, pero ¿hay alguna inquietud o duda o cuestión particular que ustedes quieran plantear, que estén ansiosos o ansiosas y que antes de contarles nosotros un poco acerca de la materia? Profe, perdón, buenas tardes. Hay una Hola. consulta ahí en el chat que dice si nos pueden contar con el tema de la inasistencia, cómo es la materia. Sí, ahí les contamos un poco en general cómo es el funcionamiento que vamos a hacer de la materia. La materia tiene en principio 2 días en los que tenemos previsto el cursado, digamos, ¿no? Uno de ellos, que es el día de los martes, será el día, digamos, teórico, por ponerle de una manera, ¿no? Que es el día que vamos a tener los encuentros sincrónicos, es decir, nos vamos a encontrar en vivo y en directo para poder tomar las clases o los encuentros teóricos, digamos. Digo esto porque el corazón de los martes va a ser teórico, pero como ustedes van a ir viendo con el correr de la semana, vamos a trabajar también en algún pasaje de los días martes algunos aspectos que vienen enganchados con las actividades prácticas que vamos a tener. La materia tiene un fuerte sentido práctico también, que va muy de la mano con la formación en primer lugar, que es una formación teórico-práctica, digamos, ¿no? La idea es que en la medida en que vayamos avanzando, acercándonos, abordando algunos contenidos, vamos también trabajándolos desde la práctica, digamos, ¿no? Con algunas actividades que son las que va a ir proponiendo, guiando y haciendo seguimiento más en particular Laura. Pero digo, en cuanto a la organización, es así, los martes vamos a tener los encuentros presenciales, digo presenciales, cara a cara, no presenciales, sino virtuales,
en este link, que es el link que vamos a usar todos los martes, y los miércoles, en principio, vamos a dejarlo como una instancia asincrónica. ¿Qué quiere decir? Es una especie de pivot. La vamos a tener ahí, no nos vamos a encontrar, en principio, los miércoles, pero va a ser un día en el que probablemente subamos las actividades prácticas o dejemos algún recurso grabado para que ustedes puedan levantar. Ese es un poco el sentido que va a tener el encuentro de los miércoles, digamos, ¿no? Pero como es en plataforma, ustedes van a tener la posibilidad de poder administrarlo y manejarlo de manera asincrónica, que quiere decir que no estamos en tiempo real conectados. ¿Se entiende? No. ¿Vamos de vuelta? Así, en vivo y en directo, a través del link, los martes. ¿Sí? Los martes nos encontramos en este link para las clases teóricas. Ah, mira. ¿Se entiende? Doble clase. ¿Hay algún micrófono prendido ahí que está haciendo... Conectado, por favor. Sí, de alguien que está hablando, ¿no? Sí. Lo pueden silenciar ustedes, creo. Ahí se mutea. Sí, pero no es puro quién es. No me da la opción, a ver. Sí, ah, está. Ahí está. Le había quedado prendido el micrófono. Decía entonces, los martes, en el link de siempre, que lo van a encontrar en el campus, pero ya lo han socializado, déjenlo medio a mano ahí. Nos encontramos todos los martes a las 2:30 para la clase teórica. Los miércoles, también forma parte de nuestra carga horaria, pero lo vamos a utilizar de manera asincrónica. Quiere decir que no nos vamos a conectar. Por lo menos, no todos los miércoles y de manera sistemática. Es muy probable que cuando hagamos instancias de evaluación las hagamos los días miércoles, pero les vamos a avisar, quiero decir un parcial de más con un mes de anticipación. Pero en principio, solo los encuentros los vamos a tener los días martes. Los miércoles van a quedar para que ustedes puedan acceder a una actividad práctica, para un recurso que subamos y más, pero no es un horario de cursado obligatorio. ¿Se entiende, Sofía? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es así entonces. Martes, en el link, todos y todas nos encontramos para la clase teórica, y los miércoles queda como un horario pivot, que vamos a utilizar en algún momento y que vamos a ir utilizando para subir actividades prácticas, cosas que todo lo vamos a ir anunciando los martes cuando nos encontremos. ¿Sí? Bien, avanzamos. Asistencia. Me preguntaban por la asistencia. En principio, la materia tiene una alta carga de actividades prácticas. Que ahora le voy a pasar la palabra a Laura, si les explica un poco la modalidad de cómo trabajamos y demás. Estas actividades prácticas van a demandar de ustedes un trabajo semanal, digamos, bastante sistematizado. ¿Sí? No es que cada 2 o 3 clases tiramos un práctico y es medio volátil, sino que la idea es que semana a semana ustedes tengan en general una actividad práctica a resolver, y los martes, cuando nos encontramos, tienen que exponer esa actividad práctica. Es decir, abrimos la plataforma donde vamos a trabajar, que ahora les va a contar Laura, y ustedes defienden un poco, cuentan cuáles son esas actividades y cómo las resolvieron. A veces van a ser individuales, otras van a ser grupales, esas actividades. Eso, para nosotros, es el termómetro del seguimiento que van haciendo de la materia. La asistencia aporta. Sobre todo porque nosotros, al tener las clases grabadas, tenemos el registro de quienes van asistiendo semana a semana a cada uno de los encuentros. Pero yo digo, y es un poco lo que hacemos con Laura habitualmente, más que la preocupación por la asistencia es como un elemento inherente, digamos. O sea, si no vienen a las clases y no hacen las actividades prácticas,
digamos, no tiene mucho sentido la preocupación por la asistencia antes que la preocupación por la lectura de los textos semanales, la realización de las actividades y demás. Yo sé, y lo tengo presente, que a veces en el nivel medio, digamos, es como una dinámica muy de la toma de asistencia y está y más. Acá, en general, digamos, pasa a tener quizás un lugar un poco más relativo. Porque en definitiva, lo importante es que ustedes puedan resolver las actividades, apropiarse de los textos, resolver los parciales, participar en las clases, ¿no? Y en la medida en que eso sea dinámico, la asistencia la van a tener resuelta sin problema. Bueno, ahora les voy a contar en un ratito más algo vinculado con el programa, cómo lo vamos a desarrollar, les voy a contar sobre la aprobación de la materia también, pero quiero también darle la palabra a Laura para que se presente y les cuente un poquito cómo trabajamos desde los prácticos. Bueno, voy a admitir algunos más, siguen llegando. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Nos vimos hace poquito con la mayoría en el curso de ingreso, así que ahora es un placer volver a encontrarnos acá, ya metidos en la carrera. Y veo caras que conozco de otra época. También. Bueno, como decía Mario, digamos, la parte práctica, tal como nosotros la planteamos, no tiene mucho que ver con otras cosas que van a hacer en el ámbito de las asignaturas proyectuales, tiene que ver con otro tipo de práctica, porque, digamos, esta es una materia eminentemente teórica, pero nosotros creemos, y con nuestra formación como diseñadores, el acompañamiento y el análisis de referencias, de imágenes y de lo visual, que es nuestra métier, es fundamental, digamos, como para comprender y justamente como para hacer el cruce con aquellos sustentos teóricos y bibliográficos, ¿no? Entonces nuestros planteos desde la práctica tienen que ver con eso, tienen que ver con metodologías del diseño que son propias de la disciplina del diseño, que son el relevo, el análisis, el recorte, la argumentación, ¿sí? sobre material de diseño. Así que con la bibliografía y con esas actividades prácticas seguramente a ustedes les ayude a llegar a las instancias de parcial, que son eminentemente teóricas, de una manera con mucha más comprensión, ¿sí? Entendiendo como de manera mucho más global el por qué nosotros introducimos ese tipo de análisis o ese tipo de bibliografía a Comunicación 1. Yo les voy a mostrar algunas cosas como para que cuando las empecemos a trabajar ya estén más familiarizados. Profe, una consulta, ¿también se evalúa virtualmente? Las actividades prácticas no se van a evaluar de manera numérica, ¿sí? Pero sí se hace un seguimiento y una nivelación. Y sí, lo que también de alguna manera entra en los parámetros de la evaluación final es la de entrega en tiempo y forma. ¿Sí? También entra, digamos, otra capa que es la participación, ¿sí? el poder escuchar la voz y la argumentación en cada una de las clases donde demos el espacio para esa actividad. Bueno, y todas esas cosas que implican que ustedes están conectados con lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Quería saber con cuánto se aprobaba para llegar al examen. Ahora vamos a llegar. Ahora estamos explicando un poquito la parte práctica que va a contarles Laura, y ahora seguimos con un poco la forma de evaluación, ¿sí? Ahora les contamos. Bueno, gracias. Ahí vamos a eso. Bueno, díganme si pueden ver la pantalla. Sí se ve, ¿eh? Sí, se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Nosotros, esto no es algo que ustedes vayan a ver continuamente, pero sí es parte de lo que vamos a empezar a publicar en el aula cuando demos inicio a esas actividades prácticas, ¿no? Para iniciar las actividades prácticas, primero
vamos a ir generando, como lo que dijo Mario al principio, es como una instancia siempre de dialéctica, ¿no? Entre la teoría y el análisis y el relevo y la práctica. Entonces, en ese diálogo, primero vamos a necesitar como un contexto teórico, bibliográfico, para poder después, ¿no? Salir con ese bagaje, salir en búsqueda de esas imágenes que nos produzcan este tipo de argumentaciones. Entonces, por ejemplo, esta es la actividad, va a ser la actividad 1, de esta manera se van a presentar las fichas, entonces en las fichas van a tener a qué módulo pertenece esa actividad, el título y el contenido que vamos a trabajar, tal vez alguna frase de la bibliografía que nos interese recuperar porque resume, condensa aquello que nosotros queremos trabajar, y la consigna, ¿no? De trabajo. Y después van a tener esto, que no sé si alguna vez lo han usado alguna vez el tablero Miro. No, yo nunca. Yo personalmente no. No, bueno. Nunca. Es un tablero que nos permite ver y trabajar de manera asincrónica. Asincrónica quiere decir que ustedes pueden ir subiendo esos trabajos, no necesariamente estando conectados en línea con nosotros. Yo les voy a mostrar el tablero, digamos, como del año pasado, que va cargando porque hay muchas imágenes. Este año va a haber más porque son un montón más ustedes. Pero básicamente es así, es una pizarra de trabajo donde se pueden ir armando espacios o frames, como lo denomina el programa o la aplicación, y en el que nosotros vamos a ir publicando acá, digamos, todo esto es del año pasado, o sea, cuando ustedes se encuentren con su tablero, lo que se van a encontrar es como algo en construcción, ¿no? Algo que vamos a ir completando a medida que vamos transcurriendo las clases. Entonces lo que se van a encontrar es como una especie de, digamos, como de cronograma de clases a la cual pertenece la actividad, y ahí van a tener el link a la bibliografía o al texto pertinente a esa consigna. Van a tener una serie de complementos o de recursos complementarios para comprender y elaborar esa consigna. Bueno, ahora nos están cargando las imágenes, pero que tienen que ver con algunos análisis sobre el signo visual que vamos a hacer. Y en estos espacios que vamos a armar acá abajo, cada uno y cada una de ustedes va a tener como su propia hoja, ¿no? de trabajo, en el que va a ir sumando cada una de esas actividades, ¿sí? De manera que nosotros podamos, cuando nos volvemos a encontrar, y lo primero que hagamos ya no sea como la exposición teórica, sino sea trabajar sobre aquello que les tocó relevar, analizar y argumentar, vamos a hacer un recorrido por este tablero en el que ustedes van a poder tener la oportunidad, digamos, de conversar sobre justamente de eso que relevaron, de esas imágenes, por qué las eligieron. ¿Sí? Esto es un tablero ya mitad de la cursada ya completa. ¿Se va entendiendo más o menos? Digamos como... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Tenemos que usar sí o sí el tablero este, o sea, mi pregunta es si no puedo hacer un nuevo tablero, capaz es más cómodo No, para este eso. tablero es nuestro, digamos, Ok. de la cátedra. Vale. ¿Sí? No es que cada uno de ustedes va a tener un tablero. Es un tablero que se va a ir conformando de manera colectiva. Es como si fuera un aula, ¿sí? La colgada del aula, pero de manera virtual. ¿Sí? En este tablero ustedes van a tener obviamente propiedades de edición, pero que se las damos nosotros. ¿Sí? Perfecto. No es que cada uno de ustedes o cada una de ustedes va a tener su propio espacio. Es una Ustedes van a especie tener que poder de- subir sus actividades en Claro. este lugar común. de instancia colaborativa. Cada uno sube su aporte ahí. Porque justamente lo que propicia o por lo menos nosotros encontramos como herramienta que propicia este espacio, es el poder ver de manera general, Global. claro, y global, los trabajos de todas y de todos, ¿sí?
que a su vez, digamos, cuando alguno de ustedes tenga dudas, digo, pueda consultar lo que subió otro grupo, y entonces eso también sea un aporte para despejar, o decir, bueno, yo ya lo subí, pero fíjate que aquel grupo complementó con alguna otra imagen, con alguna otra... Lo completo, lo vuelvo a subir. Y lo que van a tener acá es como un reporte un poco más, digamos, continuo hasta llegar a las instancias del parcial, en el que nosotros vamos haciendo como ese registro, que es bastante más sustancial que, como dijo Mario, que la misma asistencia o la simple asistencia, que tiene que ver con mi trayecto de aprendizaje y los trabajos que voy elaborando, ¿no? Entonces van a tener como una nivelación que tiene más que ver, digamos, con esto, de que el trabajo está entregado en tiempo y forma, y además tiene una nivelación, está completo o supera aquellas expectativas, digamos, por eso, digamos, acá tienen como un cuadrito de referencias de que tiene que ver esas letras y esos colores, ¿no? Entonces, bajo nivel es algo que está muy por debajo de los objetivos que nosotros nos planteamos, y fíjense que no es imposible, porque nadie está en ese lugar, o por lo menos nadie lo ha estado, ¿sí? Entonces, leyendo y completando el relevo, van a estar bien. Bueno, nivel aprobado con algunos aspectos destacados, o sea que que superó aquellos objetivos mínimos que nosotros nos planteamos para cada actividad, y bueno, sobre nivel es aquel que, bueno, se destaca por sobre el simple aprobado. ¿Sí? Bueno, eso les queríamos mostrar como para que en estos días, cuando nosotros empecemos a abordar la primera actividad, puedan estar como más familiarizados con el entorno. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, bueno, en la primera actividad sobre todo, que es como la inaugural, lo que hacemos es pegarle la ficha también al tablero del Miro, y pegarles un modelo de resolución posible a esa actividad. Modelo de resolución posible en cuanto a la organización de los elementos, a la cantidad de elementos, ¿sí? A los datos que deberían figurar en esa ficha, no al contenido. El contenido es un ejemplo, ¿sí? Y ustedes tendrán que salir a buscar y enriquecer este tablero general con otros. ¿Alguna duda? Yo quería consultar si puede ser individual el trabajo este, o tiene que ser en grupos. Nosotros vamos a tener consignas grupales y consignas individuales. Cuando planteamos las diferentes modalidades, tienen que ver también con que en los objetivos nos planteamos, digamos, primero cuando planteamos, digamos, que sea individual, es porque es una búsqueda personal, y la argumentación va a tener que ver con la comprensión entre el texto y lo relevado, ¿sí? Y cuando planteamos que sea grupal, también tiene que ver con que primero queremos como un diálogo interno, un debate entre pares, ¿sí? Que posibilite la selección, el recorte de lo que vamos a presentar y cómo lo vamos a argumentar, para después exponerlo a la clase de manera, ¿sí?, general. Entonces, cada una de esas modalidades implica un modelo de aprendizaje que para nosotros es sustancial. Digamos, a veces necesitamos, digamos, y en nuestra formación profesional, muchas veces necesitamos trabajar de manera individual, y por otra parte nuestra disciplina implica siempre cruzarse con otros o otras diseñadores y otras disciplinas. ¿Sí? Y entonces en esa formación es importante que nosotros podamos amoldarnos y acomodarnos a esas diferentes modalidades de trabajo. ¿Por qué lo preguntabas, Pedro? No, más que nada por esto también de saber qué trabajos iban a ser más enfocados a lo individual y al análisis individual, y cuáles iban a ser más con otras personas.
Sí, igual, digamos, también las consignas que nosotros vamos a proponer, le llamamos prácticas, pero porque son, digamos, son eminentemente prácticas, Que son de no producción, tienen ¿no? que ver con diseñar, ¿sí? Tienen que ver con otras metodologías del diseño que tienen que ver con el análisis, el relevo, digamos, son más de búsqueda, ¿sí? Selección, pero no van a tener, o sea, o en parte, digamos, nada va a tener que ver con lo que van a hacer en otras materias que son proyectuales, como tipografía, como visualidad, como diseño, ¿sí? Porque Obviamente los también análisis les van a servir. claro, el encuadre de la materia o la materia situada en el plan de estudios que ustedes van a recorrer es una materia denominada teórica, ¿no? Es una materia encuadrada dentro de lo teórico y donde digamos, el aporte que se hace desde el diseño es fundamental en este plano, ¿no? En el de análisis, en el de reconocimiento, en el de relevamiento, ¿no? Como es más esa instancia donde nosotros trabajamos probablemente, en general, sobre todo por el tiempo que tenemos, ¿no? Nos alcanza para seleccionar algunas imágenes y desde ahí analizar a partir de esas propuestas teóricas que vamos haciendo. Digo en general porque la mayor parte de las actividades abundan en ese tipo de propuestas, digamos, ¿no? Vemos un concepto teórico o un bloque conceptual y demás, y vamos al campo de lo visual a analizarlo, cómo impacta, cómo se desarrolla, y eso lo traen ustedes y lo analizan, lo explican, lo desarrollan. Ese es el juego que hacemos de articulación entre la teoría y la práctica, por lo menos en esta materia que no es de las proyectuales, digamos. Las materias teóricas en el campo del diseño vienen a completar una etapa muy importante, justamente en la etapa del diseño, digamos que no hay diseñador que no pueda trabajar ni en su contexto, ni con gran conocimiento de su contexto y del contexto histórico, ¿no? Entonces, digamos, como viene a complementar esas cosas. Entonces, todo lo que trabajen acá, también de manera práctica va a influir en lo que ustedes hagan en las materias proyectuales y en cómo vayan, digamos, como pudiendo cruzar esos contenidos. Bueno, voy a dejar de compartir, por lo menos esta parte. ¿Algo más para mostrarles, Mario? No, me parece que quedó clarísimo, ¿no? Chicos y chicas, ¿se entendió? Sí, profe. Por supuesto que esta Sí. primera clase es muy, digamos, de cortesía, de conocimiento, de ponernos a tono y demás, digamos, nada. La semana que viene volvemos y abrimos de vuelta y ya van ustedes mismos a poder experimentar. No es que van a tener que resolver algo de ahora para la semana que viene y les va a agarrar un ataque de pánico porque no van a saber o no entendieron y más. Vamos lentamente, es más que nada contarles cómo trabajamos al interior de la materia y qué rol van a ocupar ustedes en la producción y demás. Por fuera de eso, hay, digamos, una especie de manual o de ABC que es clave para poder transitar el cuatrimestre, que es, digamos, insalvable, que es de lectura de los textos que vamos proponiendo y de, digamos, destinarle algunas horas en la semana a poder, digamos, elaborar las clases que damos con los recursos que ponemos a disposición, las lecturas de esos textos y las producciones, digamos. Ese es el secreto, no tan secreto, de poder transitar y habitar el paso por la carrera y por la universidad en general. Siempre decimos lo mismo y lo recalcamos porque inaugurar el camino de una carrera universitaria a veces tiene estos saltos y no está bueno pensar que tenemos que dar por supuesto algunas cosas que por ahí les pueden ayudar en eso. La clave de esto es poder apropiarse de esa autonomía que les da la vida universitaria, que tal vez no la tenía tanto el nivel secundario, digamos, ¿no? Para quienes están transitando ese paso. Uno en el nivel medio, digamos, venía como más sincronizado, ¿no? Porque hay como una estructura institucional que un poco se termina o se extingue en eso, y acá uno tiene esa libertad y autonomía al mismo tiempo que le permite ir
como gestionando y administrando su propio camino. Y a veces no es fácil. No todos tenemos, o nos pasa un entrenamiento, o nos organizamos, y es todo un aprendizaje. ¿No? Son varias materias, cuánto tiempo le dedico a cada uno, cómo me organizo, demás. En esto, digo, lo importante a saber es, digamos, la lectura anticipada en general de los textos que proponemos, ¿no? Propongo hoy vamos a trabajar, por lo menos, proponerles por arriba un primer texto sobre el que vamos a explicar y trabajar un ratito. Bueno, la idea es que ese texto ustedes rápidamente se lo puedan apropiar a partir de mañana, el jueves y demás, y poder hacer una lectura del texto para cuando el martes que viene nos volvamos a encontrar, tengamos el texto leído, subrayado, marcado, señalado, ¿no? Resumido. Eso es clave porque a ustedes los va manteniendo en ritmo. Cuando por diferentes motivos me voy desenganchando de eso, no alcancé a leer el texto, se me superpone con otro, eso es donde empieza como a ponernos piedras en los zapatos y se nos empieza a complicar. Pero digamos, ese es un poco. Y por supuesto, cuanto más ustedes hagan la lectura de esos materiales, más, no digo fácil, pero más accesible va a ser poder resolver esas actividades prácticas que propongamos. ¿Sí? Parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. La organización semanal, la lectura, ustedes háganlo progresivo, se lo deben haber dicho al resto de las materias, pero de eso se trata. ¿Sí? Que ustedes mismos vayan empujando los pollitos de todas las materias para que no se les quede ninguno en el camino, digamos, ¿no? Y la lectura y el de destinarle esas horas requiere alguna organización que ustedes más que nadie la tienen más clara en la administración de los tiempos. Yo quería saber qué porcentaje hay que tener para poder aprobar la materia. ¿Porcentaje de qué, Florencia? ¿Será de asistencia? Puede ser, ¿no? Sí, de asistencia. Lo que decíamos hace un rato, y ahí va con la segunda parte de la pregunta, que Florencia la va tirando así a cuentagotas, y es buenísimo porque nos va como enganchando en preguntas sucesivas. Arranco a responder de atrás para adelante. En principio, sí. Y Lucila y David suman y demás. En principio, sí a todo. La idea es que trabajemos con un esquema de promoción. La pregunta sería, ¿todos y todas saben lo que es la promoción? Sí, ayer nos explicaron lo que es. Bien, bien. Bueno. Entonces, para poder acceder a la promoción de la materia, casi como en todas las asignaturas, el requisito sería aprobar las instancias de evaluación escritas, formales, que vamos a definir con Laura. No lo hemos hecho todavía, hicimos una propuesta el año pasado, vamos a ver si lo cambiamos o no este año, cómo lo vamos a trabajar. Puede ser en forma parcial, o en forma presencial, o puede ser en forma virtual, no está definido todavía, pero sí va a haber por lo menos una o dos parciales. Esos parciales se desarrollan más o menos mitad de mayo, uno, y más o menos mitad de junio, casi finales de julio, el segundo. ¿No? Dos parciales escritos de producción generalmente individual. Pero, más o menos tómenlo, ahí estamos terminando de resolver con Laura cómo van a ser las instancias de evaluación. Esto que les estoy contando es lo que hicimos el año pasado. Y una serie de actividades prácticas puntuales que nosotros les vamos a indicar, que serán las que van a tener el carácter de evaluables, digamos, ¿no? O sea, actividades prácticas vamos a hacer semanalmente, pero probablemente haya algunas que sí tengan una nota, que van entre todo eso, más la asistencia, conformar la promoción de la materia. ¿Qué particularidad tiene la promoción con respecto a los parciales? Básicamente que para poder promocionar, los parciales tienen que estar aprobados en general con nota de 7 o más, y siempre en primera instancia.
¿Sí? No hay recuperatorio para la promoción. Como tampoco hay recuperatorio si me saco un 4, un 5 o un 6. ¿No? En ese caso estoy aprobado y estoy con regularidad. ¿Qué es la figura, digamos, más clásica de la universidad? ¿Lo explico o se entiende? Entiendo. Sí, se entendió. ¿Entiende? Se entendió, sí. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Me saco un 7 en el primer parcial y me saco un 4 en el segundo parcial. Bueno, nada, estoy con regularidad. Mm. No, profe, ¿puedo volver a rendir para...? No, la idea es esa. La idea es que la promoción tiene esa particularidad. Y tener completas las actividades prácticas, ¿no? Por supuesto. ¿No? Completa las actividades prácticas. Mm. ¿Qué es la regularidad? Bueno, la regularidad, digamos, tienen que tener completas las actividades prácticas. Sí, en general sí. Nosotros les vamos avisando con tiempo. Pero hay algunas actividades puntuales que van a tener una nota. A veces la nota es conceptual, en muchos casos, ¿sí? Y eventualmente algunas con nota numérica. Bueno, la mayoría tienen que ver con lo que mostré recién en el tablero, que son niveles, ¿no? Un registro de las actividades entregadas y una nivelación de esas actividades. A ustedes les permite también, en todo caso, reformularla o completarla, si es que estuviese incompleta. Por supuesto que los parciales tienen recuperatorio, claro. ¿No? Siempre, digamos, también aquellos que están desaprobados, como decíamos recién, ¿no? Sí, sí, hay instancias de recuperatorio para los parciales. ¿Qué más? ¿Qué más nos estamos olvidando? ¿El material se sube al campus bimodal? Sí, se sube, todo. Estamos ahí a mitad de río, porque la plataforma también nos demanda como profe hacer algunos ajustes y cambios en este plan de estudio que estamos empezando a transitar nuevo. Entonces, en el transcurso de lo que queda de esta semana y el fin de semana vamos a cargar todo lo que tenemos en el campus, ¿sí? Desde el programa hasta los diferentes bloques de unidades, los materiales, los recursos y demás. Nos lleva un tiempo y estamos con todas las materias iniciando, por eso es que solo hasta ahora hemos puesto el link. Ahí voy, Luana, les hago una consulta. Ustedes en su mayoría ya tienen acceso al campus, ¿verdad? Al bimodal pudieron entrar e identificar la materia. Bien, Sí. bueno, bien, la materia es comunicación 1, no tiene nada, solo puse un aviso hoy con el link. En el transcurso de lo que queda de esta semana, miércoles, jueves, viernes y demás, vamos a ir cargando un poco todo lo que ustedes necesitan. Sí, sí, Agus, no hay problema. Flavia, no me pude inscribir, bueno, ahí con alumnos, ¿no? ¿Qué más tenía acá en el chat que vaya quedando sin responder? Sí, son 725, los voy a tomar a todos juntos con un solo sí. Sí, los que todavía no se pudieron inscribir, seguramente en estas semanas empiecen a solucionar un montón de cuestiones que no tienen nada que ver ni con nosotros ni con ustedes, tienen que ver con cuestiones del sistema. Y humanos que están detrás del sistema, que deben ser cosas complejas también a detectar todas al mismo tiempo cuando hay un cambio de plan, suele pasar esto. Así que hay que tener paciencia y no preocuparse, que lo más importante es que empiecen a cursar, si es que están, digamos, convencidos de que van a cursar esta materia. Nosotros vamos registrando ese trayecto, y vamos acompañando ese trayecto, por lo tanto, cuando haya que solucionar algún problema más administrativo y demás, seguramente ya estará todo más acomodado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos quedó? ¿Nada? Había otra pregunta ahí por ahí, a ver qué era. Fíjate, a ver. Agustina Después de todos preguntaba... los sí. Sí. Pues se me fue pasando.
Es como en el grupo de WhatsApp cuando Profe, ponen una pregunta, ¿en esta feliz materia hay cumple y preentrega? todos ponen No, feliz no, feliz. no, porque esa es una modalidad, digamos, más de las asignaturas proyectuales. ¿Cuál, Sí. Laura, cuál era? Hay preentregas, y en esta materia hay preentregas. Ah. No por lo menos en esa, en esta estructura que nosotros tenemos diseñada, no. No, en general veo como mucha preocupación con respecto al tema de la asistencia. Lo que les decía al principio. Es decir, no hay chance de poder valorar o ponderar el tema de la asistencia en la medida en que, digamos, no estén presentes para las clases teóricas, no puedan resolver los parciales, no hay chance de poder escaparle, y a nosotros tampoco es un rol que nos gusta el de, digamos, tomar una asistencia como si estuviéramos en cuarto año del secundario. O sea, la complicación, digamos, o la organización la tienen ustedes en la medida en que vengan los martes a las clases y puedan leer los textos y participar en clase y presentar las actividades, resolverlo. Es mucho desde lo académico para saber si estoy o no estoy. Digamos, no es gravitante en esto. El que puede estar y se puede organizar para estar y demás, le va a resultar muy, digamos, mucho más posible la posibilidad de resolver las actividades y entender los temas. No tiene mucho sentido esto. Yo podría tomar asistencia ahora y eso no nos garantiza nada. No. Ni que vayan a aprobar o a desaprobar y demás. Lo importante es lo que podamos producir, entender y comprender la materia. ¿Sí? Bueno, Laura, ¿te queda algo por ahí, no? No, eso, agregar que, digamos, que en todo caso, digamos, también nuestro mayor interés como docentes es el aprendizaje que ustedes hagan de estos contenidos que nosotros consideramos que son fundamentales también, digamos, para la formación de diseñadores. Entonces, la asistencia no es un contenido y no es sustancial, sí es una cuestión de responsabilidad y tiene más que ver con, digamos, con el comportamiento universitario. Es lo que dijo Mario, aquel que pueda asistir seguramente le resulte más amena también y más llevadera la cursada, ¿no? Porque justamente por estar conectados con otros humanos, somos seres sociales, y entonces eso también nos posibilita estar más atentos, tomarnos este tiempo, digamos, estas 2 horas sincrónicas para concentrarnos en esta actividad y en la exposición que haga Mario, seguramente de algunas del recorte teórico que hicimos. Verlo solo, bueno, no es que no se pueda, ¿sí? Pero bueno, dificulta, y sobre todo para aquellas y aquellos que están recién iniciando el nivel universitario. Seguramente sean todas instancias en las que se acostumbren más adelante. Yo sé que ustedes vienen de 2 años de pandemia y los hicieron en secundaria, entonces deben también estar más acostumbrados y acostumbradas, pero bueno, la conexión mínima que tenemos acá es grata, está bien, está bueno tener este diálogo. Les quería, porque antes estaba mirando acá, antes de hacer esta primera aproximación con el primer texto y entrar, digamos, al programa, sí me gustaría, y eso está bueno, contarles el recorrido que proponemos, que diseñamos y que armamos con Laura ya desde el año pasado para trabajar en la materia. Me parece que eso está piola. Lo voy a buscar acá, así no lo voy a compartir, pero les voy a contar y les voy a decir por qué no lo voy a compartir. Espérenme, ¿eh? Acá estoy. Por varios motivos. Primero y principal, vayan teniendo a mano, y esto el otro día miraba un poco lo que habíamos recorrido la primera clase el año pasado y demás, algunas consideraciones, y ahora me estaba olvidando, pero sí me resulta interesante el tema del registro escrito. ¿Sí? Y quiero invitarlos e invitarlas a que, por lo menos en comunicación, pero también hago extensivo al resto de las materias y demás, hacer el ejercicio del tomar nota.
¿sí? Lo veo a Brian, y bueno, de lo poco que me muestra la compu, a muchos ahí, muchas con lapicera en mano, también extensible a poder escribir en la compu. Pero no descuiden, porque a veces en la virtualidad el hecho de poder descansar en tener una clase grabada nos hace prescindir a veces de ese ejercicio de escritura que entendemos como vital, como una, digamos, técnica y un hábito de poder fijar lo que vamos charlando y lo que vamos conversando. Y se lo decimos de una manera súper recomendable, ¿sí? Hacer el ejercicio de poder escribir y poder tomar nota mientras vamos conversando es una práctica que dentro de lo que es la formación universitaria que ustedes van teniendo es muy saludable. Claro que sé que muchos y muchas de ustedes llevan, Alison se está comiendo la lapicera, pero digamos, es muy común que ustedes lo hagan mucho, la veo a Cecilia, bueno, lo que me muestra la pantalla, ¿no? Todas. Pero está bueno de verdad, es un ejercicio memo técnico de poder ejercitar, ¿no? Cognitivamente y en términos de aprendizaje es muy importante, ¿no? Yo ir tomando nota de lo que voy escuchando y que después cuando vuelva al apunte me queda algo medio inconcluso, activa mi recurso neuronal, pone en mente mi ejercitación mental, pone a prueba mi capacidad de recordar, me obliga a hacer síntesis, a resaltar y demás. Por eso siempre los invito y las invito a que usen los cuadernos, que tomen nota. Insisto en esto. No soy un prehistórico, aunque podría hacerlo tranquilamente, lo pueden hacer en la computadora, ¿no? Muchos toman nota y es un poco más ágil, te permite el procesador de texto o cualquier aplicación, pero el registro me parece fundamental. ¿Sí? No solo asistir a una charla, sacarme las pantuflas, sentarme y contemplar. El negro Fontana Rosa tenía un cuento, tiene un cuento, él murió, pero los cuentos no, que se llamaba El Pensador, no me acuerdo de nada, que era un tipo que iba tenía un espectáculo donde él se ponía delante de todos y solo pensaba, ¿no? Se ponía en una pose de pensar y pasaba 1 hora y media pensando, y la gente iba y lo ovacionaba porque él pensaba nada más. Digo, la idea es que tengan una actitud un poco más activa, aún en este rol quizás que es más de escucha y demás, pero siempre recomendamos, no lo vamos a hacer todas las clases, lo hacemos hoy nada más, que tomen nota y que vayan haciendo su propio cuaderno de cada una de las materias. Dicho esto, comunicación 1. ¿Qué tiene en plan comunicación 1? Bueno, en general, la fundamentación del programa, este programa ya lo van a tener, calculo que mañana en el campus, y lo van a poder imprimir, ver, leer y demás. En la perspectiva de contribuir a la formación de una mirada integral, crítica y proyectiva en la formación de estudiantes, se trata de acercar al universo de la imagen en tanto aspecto central de este momento histórico, no solo desde el campo específico de la formación en diseñadores visuales y diseñadoras, sino como entramado de sentidos en la sociedad actual. Toda imagen, dice Gayford, es el relato de una mirada sobre algo, y en consecuencia, ninguna mirada se sabe neutra ni verdadera. Me encantó la cita, ¿no? Esto porque tiene mucho que ver con la propuesta que hacemos de la materia. Un poco, la idea es desnaturalizar, que es una palabra que vamos a usar mucho a lo largo del cuatrimestre, correrle el velo o esa construcción neutra de todo lo que vemos como una verdad dada o como lo que debe ser, ¿no? Sino que pensar que desde el campo de lo visual, eso que nosotros vemos es el relato de una mirada sobre algo, dice Gayford, y en consecuencia pensar que ninguna mirada es neutra. Por eso esta materia tiene que ver mucho con la imagen en general, pero también tiene que ver mucho con lo cultural. Porque eso que vamos a ver está mediatizado, decía un pensador que se llamaba
Jesús Martín Barbero, ¿no? La mediación entre aquello que vemos y quien ejerce esa mirada. Ahí en el medio lo que transita es la cultura. Por supuesto que es mucho más amplio, mucho más profundo y lo vamos a ir desarrollando. Pero me parece importante esa aclaración que se encuentra en la fundamentación del programa. Y avanza un poquito más. Dice, la propia visualidad demanda una formación que considere una perspectiva amplia, cultural, social y técnica en torno al fenómeno de la imagen. El ejercicio será, entonces, no conceptualizar una única forma de abordar, conocer y explicar la imagen visual, sino comprenderla como el producto de esas coordenadas discursivas, contextuales, mediáticas, tecnológicas que la hacen posible. ¿Se entiende por dónde va la idea? ¿Sí? La idea es un poco hacer ese acercamiento, que lo vamos a hacer, obviamente, a partir de algunas propuestas de lectura, ¿no? Los autores que vamos a proponer tienen esa idea. Cómo lo que miramos parte de una construcción cultural que nos performa, ¿no? Que nos moldea. Por eso las formas de mirar varían muchas veces dependiendo de esas construcciones históricas, sociales, culturales y demás. Nada es absoluto, dice Alicia Pacheco, todo es relativo. Algo así, algo así. Lo que nosotros vamos a hacer, digo nosotros como conjunto, ¿no? A lo largo de la materia, es tratar de que esa mirada, esa perspectiva crítica, esa mirada, la podamos hacer a partir de algunos autores y autoras que les den sostén teórico a lo que decimos. Hola. ¿No? Sí. Hola. Hola. Yo me Hola. llamo Rodrigo. Sí, ¿Cómo estás, Rodrigo? Contanos. bien. ¿Querés contar algo? ¿No? Bueno, te pongo en silencio, Rodrigo, dale. Así avanzamos. Bueno, eso es en cuanto a la fundamentación del programa. ¿Se entiende cuál es un poco la perspectiva o la mirada? Ahora, ¿desde dónde lo vamos a abordar? 3 unidades. ¿Anotan? Unidad 1, unidad 2 y unidad 3 es la propuesta con la cual armamos el programa. La unidad 1 del programa se llama Comunicación, Imagen y Cultura. Yo estoy leyendo el programa, ¿no? Después se los voy a compartir, pero un poco lo que les voy a poner ahí es el programa. Unidad 1. Comunicación, Imagen y Cultura. Ahí vamos a ver la comunicación y la cultura, entramados, representaciones, la comunicación visual, la mirada y la imagen, la historia de la mirada, la imagen y su dimensión histórica, la comunicación como puesta en común, la comunicación como transmisión, la imagen como mercadería y como elemento de la alta cultura, los usos de la imagen en la cultura y los medios de comunicación, la transformación histórica de las representaciones en torno a la imagen. Es el texto que vamos a ver si alcanzamos a trabajar un poquito hoy, el primero, el que abre este programa, que es el lenguaje visual de María Laura Caso. Con ese vamos a abrir un poco la propuesta teórica de la materia. Unidad 2, semiótica de la imagen. Hay un poco... Profe, Sí. acá dicen que si podés compartir pantalla, así vamos leyendo el programa mientras nos lo compartís. Bueno, ¿Puede hacer? puede ser, claro. Esperen. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Sí. Bueno, semiótica. Semiótica de la imagen.
ahí les decía, vamos tal vez a una perspectiva un poco más chiquitita, ¿no? Arrancamos con lo macro, ¿no? Conceptualizando imagen en un contexto de comunicación, de cultura, de algo como una perspectiva más social, y después bajamos en la unidad 2 a ver aspectos quizás un poco más chiquitos en términos de palabras conceptuales, ¿no? Acá vamos a ver signo, señal, símbolos, nos vamos a meter a hablar de grados de iconicidad, significado, significante, Mariano, signos naturales. Escucho mucho ruido todavía. Mario. Profe, ¿lo puedes sacar a ese? Porque no está en la cruzada, se habrá metido random. Sí, porque Está publicó jodiendo el nada más. link en Instagram, seguramente lo sacó de ahí. Sí, ¿Ahí puede está? ser de eso. Bueno, ahí Respiro está. nomás. Ahí está. Una lástima, pero bueno. Siempre hay un miserable. No, que tenga mucha disponibilidad de tiempo. Ujú. Pero Tal bueno, cual, esperen que para corro. agarrar la pala. Sí. Bueno, estética de la imagen. Semiótica de la imagen. Vemos estética, construcción de la mirada crítica. Acá, un poco, está bueno esto porque a partir de el reconocimiento de algunos términos que ustedes van a usar durante toda la carrera, que tienen que ver con esto, ¿no? De significado y significante, connotación y denotación, grados de iconicidad, signos, símbolos, que van a ser conceptos que los van a acompañar durante toda la carrera, pero el acercamiento, la aproximación que lo vamos a hacer, lo van a ver en unas clases más, es a partir de por lo menos dos o tres textos que son muy copados, muy buenos, a partir de algunas experiencias que hubo en diferentes partes del país con el tratamiento de las imágenes. Son artículos, esos que están mencionadas ahí, fotografías, representaciones y estereotipos, una mirada sobre las comunidades indígenas del Chaco, otro texto de Raúl Díaz que trabajamos sobre la Patagonia, sobre la construcción del término Patagonia, y esta cuestión de la pedagogía de la mirada, que es cómo, digamos, nos alfabetizamos en esto de mirar, qué miramos, cómo miramos, qué cosas se atraviesan en la construcción de una mirada. Me parece que está bueno ese recorrido y la verdad que salen producciones como muy interesantes, ¿no? Por supuesto que vemos a Roland Barthes, que es un semiólogo y filósofo francés que ha trabajado mucho la cuestión de la semiótica, del signo y demás, y que lo vamos a trabajar con tiempo. Y la unidad 3, última unidad de la asignatura, formas estéticas del disenso. Acá lo que vemos es básicamente cómo desde el campo del diseño, en diferentes momentos de la historia, emergieron movimientos políticos que hicieron propuestas estéticas, políticas, sociales y demás muy fuertes que ocuparon el espacio social y político, ¿no? Que ganaron la calle para, a través de propuestas estéticas desde el diseño, decían algo en el repertorio de voces que protestaban, reclamaban y demás, ¿no? Acá hay producciones colectivas, hay, bueno, la imagen en la cultura occidental actual, rutinas de producción, elaboración y circulación mediatizada, qué hacemos con las imágenes como usuarios y como productores. Esto es muy interesante. Por ahí, Laura, si querés explicarlo vos, que también lo tenés muy claro, esto de cómo a veces los interpelamos a ellos mismos y a ellas para que en este ejercicio de trabajar con imágenes se corran de ese rol de meros consumidores para empezar a mirar como productores, ¿no? Y productoras. Sí, para mirar de manera crítica, o sea, el hecho de observar y analizar imágenes, aunque nos estemos diseñando de manera crítica, después nos permite también diseñar en esos mismos términos, ¿no? No reproduciendo modelos, estereotipos, no perpetuando o naturalizando modelos o de imágenes que justamente querramos deconstruir. Ese es digamos, otro término que también en el que indagamos mucho, ¿no? En el de construir los discursos dados.
como meros reproductores, sino justamente como productores de los contenidos que también nuestra contemporaneidad necesita, ¿no? Exactamente. Son como, ¿no? Esto que les decía, el transitar por esto va siendo como una formación integral. Por un lado, apropiarse de estas conceptualizaciones, de estos recorridos y demás, y por otro, ir modelando un poco su propia perspectiva a la hora de mirar y de producir, digamos, ¿no? Vamos a permanentemente bambolearnos entre la tentación de repetir en el campo de la producción esquemas o recetas ya conocidas, y otras que es la de innovar a partir de la formación o el bagaje que van adquiriendo creativamente para impactar en el campo del diseño visual, que va a ser su campo, digamos, ¿no? Para eso se necesita una actitud frente al conocimiento que sea precisamente deconstructiva, que sea crítica, que sea de interpelación de esa realidad que se tiende a presentar como única y verdadera, digamos, ¿no? El rol nuestro no es formar parte, nuestro digo todos, tanto nosotros como docentes, como ustedes como estudiantes. La idea no es participar de un engranaje como si fuera una máquina fordista, sino intervenirla de tal manera que podamos pensar en una sociedad mejor, en una producción cada vez más creativa, más intelectualizada, más crítica, ¿no? Que el camino por la universidad permita y habilite esos espacios. ¿Se entiende hasta acá lo que venimos charlando? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. bueno, nada, y en esta última unidad hay algunos textos como el de María Laura Nieto, que trabaja las formas estéticas del disenso y nos cuenta cómo en la última gran crisis argentina, digamos, digo gran crisis por lo mediática, ¿no? La del 2001, cómo apareció un colectivo de artistas y de intelectuales y demás que desde el campo del diseño hicieron una apropiación del espacio público con intervenciones sumamente interesantes que las vamos a analizar y las vamos a desmenuzar en profundidad. Y también hay un texto que a mí me gusta mucho, que es, seguramente lo conocen, de Naomi Klein, que es una activista canadiense que tiene un libro muy grosso que es No Logos, donde ella rastrea, analiza y desarrolla las propuestas de activistas en diferentes partes del mundo, en este caso de Estados Unidos y de Canadá, con intervenciones urbanas en las grandes ciudades y el avasallamiento que produce la publicidad de cartelería, de luces y demás, y algunas actitudes, digamos, o acciones, no actitudes, de rebelión frente a esa violencia mediática y visual sobre todo, ¿no? Así que bueno, nada. Sí, ese es y un que poco... si bien tiene sus años, ese ensayo de No Logo, sigue siendo como muy actual, digamos, porque tal vez lo que más, lo que más cambió no es justamente lo que ella analiza, sino son los dispositivos de reproducción de esos mensajes. En realidad no evolucionamos tanto, ¿no? Lo que hicimos fue cambiar las tipologías de diseño en las cuales se propagan esos Claro. mensajes que siguen siendo básicamente, desmenuzándolos, siguen siendo básicamente los mismos. Pero me parece que en general, ojalá les guste, ojalá se puedan enganchar en ese aspecto. Un poco el sentido de la materia fue bastante experimental el año pasado, pero la verdad que creemos nosotros que llegó a buen puerto porque, como les decimos, los textos son textos relativamente amigables, son, no son muy áridos para la lectura, tampoco son sumamente extensos y demás, y nos abren mucho la cabeza en esto de empezar a transitar el camino del diseño desde un campo de horizonte de lo posible, digamos, ¿no? Esto, en cualquiera de los campos, sobre todo de las ciencias sociales y del diseño y demás, lo ideal es que ustedes puedan apropiarse de esas herramientas para generar ustedes mismos sus propias interpretaciones, sus propias intervenciones, desde un lugar, como ya les decimos,
político, crítico, reflexivo, y que tienda a eso, ¿no? A revertir lo que está mal y a tratar de proponer cosas nuevas y de cambio. Me parece que ese es un poco el sentido y el posicionamiento de la materia. Sí, también entender, digamos, que cuando nosotros proponemos las instancias de parcial, que son los momentos de escritura, también tiene que ver con lo mismo, ¿no? La producción de la escritura es una producción argumentativa, crítica, que obviamente tiene su basamento en la bibliografía, pero no para reproducir los párrafos bibliográficos de manera literal, sino justamente para desmenuzarlos, para cruzarlos con otra bibliografía que hayamos presentado, para hacer cruces distintos cada uno de ustedes, digamos, generar cruces diferentes, ¿no? Entonces no va a haber respuestas correctas en términos de esta era la respuesta única para una pregunta de parcial. También tener en cuenta eso, que los parciales van a ser de producción. Bien, bueno. ¿Hay preguntas? Como les decía, esto lo vamos a subir, ¿no? O sea, el programa lo van a tener disponible. Gracias. El programa lo van a tener disponible, entendemos que ya desde mañana con seguridad y demás, más sobre todo el primer bloque, vamos a ir subiendo los materiales, recursos, etcétera, etcétera, para que puedan acceder tranquilamente. ¿Qué decís, Laura? ¿Querés que mostremos y arranquemos un poquito con el primer texto? Sí, no sé qué hora es. Son -10. Bien. Lo tenemos Sí. un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Esperen que voy a sacar esta ventanita de acá. Ahí está. Entonces, el primer texto que vamos a trabajar va a ser el de María Laura Caso, que se llama El lenguaje visual. Miren, ¿lo ven ahí? Sí. Anoten, ¿no? María Laura Acaso, el lenguaje visual, y de esto vamos a trabajar, de este libro vamos a trabajar el prólogo y el capítulo 1. Como ellos están iniciando, también vamos a hacer algunas salvedades, ¿no? Que tienen que ver que puede que haya textos, sobre todo en el ámbito universitario, que ustedes los aborden en diferentes asignaturas con objetivos distintos. Sí, es verdad, eso es importante aclarárselo. E incluso con usos distintos de esa bibliografía, ¿no? Con aplicaciones distintas de esa bibliografía. Lo que no quiere decir es que, digamos, que tengan la visión de esto yo ya lo vi, ¿sí? Que al contrario, es la oportunidad como de, en diferentes ámbitos, releer esos textos justamente para enriquecer la mirada, en la comprensión que uno tuvo de ese autor o de ese contenido. Porque las aplicaciones van a ser distintas, seguramente. Digo porque este texto seguramente... No sé Lo van si a retomar. Exactamente, lo van a ver en visualidad, seguramente sea una autora y tal vez el prólogo, tal vez otro capítulo posterior, pero como herramienta, digo, que les sirve, digamos, también para releerlo o para abordarlo de diferentes maneras al texto. Bueno, Alguien nada. levantó la mano, dicen. ¿Qué? Alguien levantó la mano. Yo bueno. quería decir algo. Ayer también las profes de visualidad nos dijeron que es muy común que las cosas que hagamos en las materias, o sea, en las demás, siempre las llevemos en este caso a visualidad 1, pero siempre se interconectan. O sea, todo lo que se vea en una materia puede ser aplicable a las otras, tanto el material como la teoría, la puesta en práctica y todo. Exactamente. Sí, esa es un poco la idea. Bueno, nada, en las dinámicas, y esto también es importante, lo que tiene estas primeras clases es que son como muy metodológicas, ¿no? De explicar cómo vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces van surgiendo un montón de aclaraciones que después ya no las hacemos más, solo son permitidos de esta primera clase. Lo que nosotros hacemos en cada uno de los teóricos,
lo que hacemos en los teóricos es ir mostrándoles o dándoles un punteo, ¿no? Unas marcas de lectura para esa lectura en profundidad que ustedes van a hacer, ¿no? Esto es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Porque ustedes tienen que hacer una lectura después del texto y profundizar, resaltar, marcar, ampliar, ¿no? Por fuera de lo que vamos contando. Lo que nosotros hacemos es una descripción de la columna vertebral del texto con sus conceptos claves y sus derivados más significativos, pero eso no los libera a ustedes de tener que hacer la lectura del texto. Digo esto porque es una... A ver, esperen que los... Parece que hay otro intruso, ¿no? Otro indeseable, sí. ¿También? Aquí no, profe. Tendrían que Sí. sacar el link del Instagram. Sí, dejarlo para los diseños visuales. Sí. No, no, Es tendría que que ser en público realidad el link. somos 110 y hay 132. No, porque hay otros estudiantes que son de otros años, Y hay algunos chicos que son de otros años. hay estudiantes que se tienen que poner al día con esto del cambio de plan de estudios, tienen que ponerse al día, entonces somos más que los simples ingresantes, digamos, ¿no? De todas maneras, era la única forma en la que teníamos, por el momento, no teníamos habilitado el campus, era la única forma de publicar este link. Está igual en el campus, ¿eh? Lo pusimos en el campus, pero bueno, nada, la vía más rápida era ponerlo en el Instagram. Pero bueno, no pasa nada, tampoco nos vamos a volver locos. Solamente admiro y extraño la disponibilidad de tiempo. La amo, la amo. Ojalá pudiera Ojalá fuera la de en un todas y grupo todos. súper random y prender, ojalá pudiera hacerlo. Pero no pasa nada, nada, me da cosa a veces eliminar porque capaz que de verdad es alguien que está estudiante y lo borramos, pero bueno, me escribirán insultándome por afuera, decir, profe, me borró y no tenía nada que ver. Bueno, ni hablar. Digo entonces, vamos con María Laura Caso y el texto y estas formas de lectura, ¿no? Yo voy marcando o vamos trabajando así como el elemento central del texto, sus principales conceptos, y después ustedes hacen un barrido o una lectura que es un poco más en detalle y que les va a aportar un poco más. ¿Por dónde arranca el texto? Bueno, en el principio o en el prólogo lo que dice la autora es, habla acerca de cómo, como para poner una fecha, ella hace un juego entre el siglo XX y el siglo XXI, y dice cómo estas formas en las que aprendemos a mirar se fueron transformando, digamos, ¿no? O cómo los hábitos de mirar y de vincularnos con lo visual se fueron transformando históricamente, como suele suceder con todo en general, ¿no? El paso del tiempo es un indicador muy claro de que las culturas se van moviendo y modificando todas al correr de prácticas y cuestiones, ¿no? No es un tema menor, ojalá lo podamos desarrollar en algún momento, pero la movilidad cultural o el concebir a la cultura como un elemento dinámico es algo altamente potente y positivo, ¿no? Pensar en las culturas, en cualquier cultura, como algo estático, sin movimiento y digamos, quieto, a veces nos ha hecho cometer como sociedad algunos grandes errores históricos. ¿Sí? Pensar que las culturas no se mueven, o en todo caso, con un sesgo sumamente discriminatorio, creer que son algunas las culturas que se mueven, por no decir evolucionan, se mueven, ¿no? Cambian y demás, y otras se quedan quietas en el tiempo. Esa mirada anacrónica de las culturas a veces nos pone en un lugar muy incómodo. Pero lo dejamos ahí en remojo, al plantín, a ver si en algún momento madura. Pero quiero decir esto, lo que dice concretamente la autora no se fue tan lejos como me fui yo, ella dice o propone en el prólogo que se fueron transformando las formas en las que nos vinculamos con lo visual. Y le hace un guiño, obviamente, a esto que decía Laura hace un ratito, que el universo de lo tecnológico, de lo digital y demás, es claramente
un síntoma de este siglo XXI que atraviesa nuestras formas de mirar. ¿No? Si vamos 200 o 300 años atrás, la forma en la que nos vinculábamos desde la visualidad probablemente haya cambiado en relación con tiempos, cuestiones efímeras, dinamismo y demás, que son muy propias o características de este tiempo histórico. Sí, es verdad. Veremos. Bueno, entonces, eso es un poco lo que dice, pero ¿sobre qué concepto se para, acaso, para arrancar con este concepto que es el de lenguaje visual? Anotemos. Primer concepto clave sobre el que partimos es el de lenguaje visual, ¿no? Como una construcción conceptual de dos palabras. Y dice la autora, el lenguaje visual es el código de la comunicación visual. Así como las palabras, ya sean en un formato escrito o un formato verbal, las palabras son el código en nuestra lengua, ¿no? Es el vehículo a partir del cual entablamos esa comunicación, es decir, son los signos que compartimos y que hacen posible los intercambios comunicacionales. El lenguaje visual, dice, es el código para esa comunicación visual. Entonces, lenguaje visual como primera aproximación conceptual fuerte, ¿no? Hay una necesidad de que para poder comunicarnos visualmente exista un código que compartamos. Ese compartir es una construcción a partir de representaciones y más cultural. El lenguaje visual produce un tipo de conocimiento acerca de la realidad. Es decir, nosotros nos relacionamos con el entorno, vemos cosas, y al verlas les damos un sentido. Es decir, le atribuimos un significado. Construimos un conocimiento a partir de eso, que por supuesto no se hace en el vacío, sino se hace a partir de matrices culturales que son el producto de esos entramados. ¿Se entiende? Voy a poner un ejemplo. Si yo paso por un aula, por el pasillo, ¿no? De Valle Fértil, y miro por una ventanilla para dentro de un aula, y veo a un profesor o a una profesora dando clases, y a unos chicos y a unas chicas sentadas enfrente, visualmente tengo un recorrido de aprendizaje, de ver y demás, que me hace entender esa imagen. La comprendo. ¿Se entiende? Lo que estoy viendo le puedo dar un sentido. ¿Y por qué le puedo dar un sentido? Es lo que dice ahí, lo que yo les decía recién. Esa comprensión no se hace en el vacío, sino se hace a partir de la experiencia acumulada, de esas matrices culturales que hacen que en nuestras sociedades el sentido de las clases o el formato habitual de las clases sea un profesor o una profesora enfrente y unos chicos y unas chicas estudiando, mirando, tomando notas, enfrentados. ¿Se entiende? ¿Cómo juega lo cultural en la forma de ver? Por conocimiento previo, dice David. Por eso, ojo con esto, porque empezamos como a desandar críticamente nuestra primera aproximación a esto, incorporar esta idea. No miramos desde una omnipotencia de un saber propio, todopoderoso y que miro desde la verdad, sino que hemos aprendido a ver. Nos han enseñado a ver. No tanto de una manera, bueno, Celeste, no hay problema, no de una manera a veces formal, no de una manera, pero sí de manera cultural. Lo que sí estamos haciendo, inaugurando con este pase de ustedes por la universidad, es otro nivel de trabajo sobre la mirada, ¿no? Esto que les decía Laura.
en este recorrido que ustedes inician ahora y que se va a extender por unos cuantos años, esa mirada es la que empezamos a deconstruir, a desarmar, a desnaturalizar, para empezar a mirar qué de esos aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, construyen nuestra forma de ver. Por eso imagen y cultura son como las dos caras de una misma moneda. No hay una forma de ver que sea ingenua, que sea neutral o que sea verdadera. La forma de ver, podríamos decir, y esto es más una mirada, una frase nuestra, no tanto de la autora, pero va en este sentido, es construida cultural, social e históricamente. De ahí se crea, dice David, lo que dijo al principio, una nueva manera de mirar, que sea no solo repetida, sino creativa. Claro, ¿no? Esto es ir entrenándolo y formándolo durante los años de permanencia en la universidad. Pero quiero decir, me detengo en lo que dice la autora, la mirada no se hace nunca en el vacío. Lo que yo veo, o esa imagen, hay una construcción. Que es social, que es cultural, que es política, etcétera, etcétera, etcétera. Que nunca es neutra del todo. Bien, avanzo un cachito más. Hago también un aporte. Digo, también construye nuestra mirada aquellos que intencionalmente son productores de imágenes, omiten, ¿no?, en lo cultural. Van construyendo, digamos, también nuestra mirada, lo que vemos y lo que no podemos ver de las imágenes que nos muestran, ¿no?, de los mensajes y discursos de lo que nos muestran. Lo que intencionalmente se omite. Es fundamental lo que dice Laura, porque yo lo planteé como primera aproximación de manera, digamos, muy genérica, pero es clarísimo esto que plantea Laura en la medida en que no todas las miradas o esos aportes en la construcción de la mirada tienen igualdad de peso. Es decir, hay agentes en el campo de lo social que tienen un nivel de fuerza en los discursos sociales que imponen formas de ver. ¿No? Es decir, esto, digamos, ni hablar, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, ¿no? O la propia construcción que hace el sistema escolar digamos, algunas cosas sobre la forma de mirar. Te performan, te definen, ¿no? Eso también es importante, porque es lo que dice Laura. No todos aportan de manera ingenua, bueno, lo construimos, porque si no es como que lo tomamos. Hay digamos, voces en ese repertorio de lo social que construyen culturalmente, que son mucho más gravitantes por peso que otros. O voces mucho más interesadas políticamente que hacen fuerza. Dice Yesenia, estamos condicionados a interpretar bajo los contextos culturales y sociales que nos tocaron. Vienen de la mano con el proceso de socialización. Claro, perfecto, es así, tal cual. Y en ese proceso de socialización, como ustedes saben, hay instituciones ¿no?, que nos van moldeando, ¿no? Quiere decir que nos definen con mucha más fuerza. Por eso es tan importante el poder encarar un proceso de deconstrucción, ¿no?, de desarme de esas estructuras que se presentan como válidas, y de reconocer. Sí, lo que dice Pedro está bien, tener una mirada propia, pero a veces lo tomo a lo que dice Pedro como esta intencionalidad, ¿no?, de deconstruir la mirada, pero siempre atendiendo a que nunca las miradas son del todo totalmente individuales. ¿Sí? No es que uno va a lograr armar una mirada única, iluminada y verdadera de todo esto, sino que muchas veces lo que hay es un choque, ¿no?, de posiciones, de deconstrucción y demás, que es muy, muy dinámico en esto, ¿no? Siempre, por eso lo cultural va como moviéndose. Hay movimientos de imposición y movimientos de resistencia en las miradas, ¿no?, en las construcciones, en la sociedad en general. Bien, el lenguaje visual, dice acaso, ayuda a que formemos nuestras ideas sobre cómo es el mundo, porque a través de él es que lo absorbemos, lo captamos gracias al sentido de la vista. Lo que ella dice está bueno, dice que
tiene algunas particularidades esto del lenguaje visual, porque incluso nosotros aprendemos a mirar mucho antes de incluso a poder articular un lenguaje verbal, oral, ni hablar que el escrito, ¿no? Pero aprender a mirar parece como mucho más, primero, no solo en la socialización nuestra, sino incluso en el tiempo, ¿no? Y ella lo pone en el prólogo. Las primeras pinturas rupestres y demás tienen, no sé, muchos más años antes de que las primeras comunidades pudieran convertirse en articular un lenguaje oral ni en una escritura formal, digamos, ¿no? La comunicación visual tiene como esas particularidades. Pero entonces, si el lenguaje visual es el código, ese material, esa materia prima que necesitamos para poder compartir y para que se produzcan esas situaciones comunicativas, ¿cuál sería el sistema más amplio que lo contiene? Y ella propone otro concepto, anoten, segundo concepto más amplio, que es el de comunicación visual. Para la autora, la comunicación visual es el sistema, de alguna manera, de transmisión de señales, cuyo código es el lenguaje visual. Bueno, se pone muy técnica ahí, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando hablamos... ¿Podría repetir lo anterior, profe? Sí, dice, la comunicación visual es el sistema de transmisión de señales cuyo código es el lenguaje visual. Bueno, ahí hay como una digresión, ¿no? Dice, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de sistemas, de lenguajes, de códigos, inevitablemente nos vamos hacia esa unidad chiquitita que nosotros conocemos con el nombre de signos, ¿no? Siempre la palabra signo nos va a resultar presente porque vamos y venimos sobre la cuestión de los signos, ¿no? No quiero avanzar mucho con el tema de los signos porque le vamos a dedicar, me gustaría poder trabajarlo a posteriori de que ustedes hagan una lectura del texto para no tener que hacerlo tan, digamos, de manera abstracta. Digo esto, Laura, porque capaz el año pasado lo dimos sobre una proyección de una base que ellos tenían ya, de algún recorrido hecho, y ahora Exacto, por ahí y nos va... hoy es diferente. Claro, hoy es diferente, entonces nos va a permitir o a posibilitar arrancar de un poquito más atrás. Pero en principio, entonces, de esta, digamos, inicio o recorrido, lo que nos interesa o lo que propone la autora es el reconocimiento de estos dos conceptos. Por un lado, el lenguaje visual, como esa materia prima o ese elemento que permite entablar una comunicación, y otra noción un poco más amplia que es el de un sistema de comunicación. Sistema de comunicación permite, digamos, como un radar, comprender a los elementos que interactúan en una comunicación de una manera un poco más amplia y más compleja. Es decir, el sistema de comunicación visual engloba, tiene adentro, para la autora, el lenguaje visual, que sería como el código. Con esto voy a dar una característica más y vamos a cerrar por hoy, así habilitamos para que puedan hacer la lectura. ¿Cuáles serían, dice la autora, las características? ¿Qué características tiene el lenguaje visual? Características del lenguaje visual. Primero, esto que les decía, entender que estamos hablando de uno de los sistemas de comunicación más antiguos. Dice la autora, pensemos que las representaciones visuales de otros hombres o de animales es incluso anterior a que el hombre articulara un lenguaje escrito e incluso oral. ¿No? Entonces, primera característica, la antigüedad y la importancia que tiene el lenguaje visual como forma de comunicación. Después, otra característica fundamental, la inmediatez. Con Z al final. La inmediatez. Se trata de un tipo de lenguaje que en principio
no necesita aprenderse para entender su significado. Es decir, se incorpora culturalmente. Y ahí hacemos una salvedad en este sentido. Hablamos en términos de usuarios comunes del lenguaje visual, ¿no? De mi tía Aurora y del tío Joselino, ¿no? Quiero decir, en ese nivel, ¿no? Es decir, podemos aprender a mirar, podemos ver lo mismo o no, etcétera, etcétera, en ese plano. Otra cosa distinta es producir mensajes profesionales o información ya más elaborados. ¿Se entiende la diferencia? Esto que venía contando Laura hace un ratito. Pero digo, la inmediatez la propone la autora como una de las características. Es dinámico, ¿no? Nos permite verlo rápidamente. Sí. Una de las características del lenguaje visual, voy a repetir porque me lo pide Eleonora ahí en el chat. Se trata de un tipo de lenguaje que en principio no necesita aprenderse para entender su significado. Es decir, se incorpora culturalmente. Se me viene a la mente, es muy trillado el ejemplo, ¿no? Pero suele pasar, o es el ejemplo más común que tenemos a mano, con las industrias culturales de una penetración simbólica muy importante, digamos, ¿no? Ejemplos de este tipo son los clásicos de los iconos o los símbolos de McDonald's, de Coca-Cola y demás, ¿no? Que hay millones de experimentos en esto de que los reconocemos tan tempranamente porque tienen un nivel de penetración cultural que son muy fuertes, digamos, ¿no? Pero, digamos, es malísimo el ejemplo, pero voy a eso, ¿no? A esto de la inmediatez en cómo nos familiarizamos desde lo visual, que es mucho más rápido que a veces aprender las normas o las reglas de escritura, ¿no? Ustedes piensen que en primer grado, por ejemplo, el objetivo de todo el año, de todo un año de trabajo, es lograr que los chicos y las chicas agarren la lectoescritura. O sea, todo un año de trabajo sistematizado, además del trabajo que se hace por fuera de la escuela, de tratar de enseñarles a escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, ya, pero ustedes piensen, escribir formalmente lleva un año, a la edad de 7 años más o menos, pero ¿cuánto tenemos de recorrido visual ya previamente, como sistema, ¿no? Claro, que por ser masivamente promovidos, los terminamos asimilando como parte de la cultura y ya de prepo los podemos entender. Bueno, a eso hace un poco referencia con esa característica, justamente, ¿no? Willem dice, puede tener que ver también con cómo percibimos el color en algo, digo el rojo como peligro, claro, tal cual. Son producciones o construcciones que las vamos a ver culturales, ¿no? Es decir, necesitan en muchos aspectos, sobre todo algunas señales y demás, un grado de convención cultural que hacen posible un poco la vida en sociedad, ¿no? Que todos entendamos que una determinada señal significa para todos lo mismo, culturalmente es lo que hace que no nos choquemos en una esquina cuando estamos circulando, por ejemplo. Bueno, me apuro. Otra característica, facilidad de penetración. Esto es, siempre hablando del lenguaje visual, ¿no? Porque ver cuesta menos que leer. La autora pone el ejemplo de cómo la costumbre de ver la televisión muchas veces es más habitual que la de leer, por una cuestión de los esfuerzos que demandan unos y otros. Está bien, es medio ahí, tirado los pelos, pero sirve como ejemplo, ¿no? Cuando uno llega cansado de muchos lados, a veces opta por tirarse en el sillón y prender la tele, como que nos demanda menos esfuerzo intelectual que sentarte en el sillón y agarrar un libro. Puede ser, ¿no? También eso tiene mucho que ver con que estamos atravesados por un tipo de consumo que es muy adictivo y vacío al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como que conecta desde ese lugar. Pero vale como ejemplo. Entonces, la característica sería facilidad de penetración. Aprender a ver, sigo en el mismo, aprender a ver y escribir demanda varios años de aprendizaje, en cambio, el entendimiento de las imágenes es un proceso más rápido. Esto no significa que las imágenes se comprendan, ¿no? Pero es más fácil el intercambio visual. Tercero o cuarto, es un lenguaje universal.
lo que plantea la autora es que un mensaje emitido en el sistema visual es muy probable que pueda ser comprendido por personas de diferentes culturas. ¿Se entiende? Si bien es cierto que cada cultura tiene sus propios registros, su propia forma de ver y demás, también es cierto que, sí, Lourdes, también es cierto que hay, con respecto a la visualidad, digamos, ciertas imágenes o construcciones visuales que son comprensibles para todas las culturas. Decía que Es la algo característica... como lo que vos dijiste, ¿no? Lo de McDonald's, que está tan globalizado que varias culturas lo asocian. Claro, sí, sí, tal cual. Una cosa así. Hay, digamos, eso siempre nos vamos tempranamente al campo de la publicidad, pero bueno, no solo sucede ahí, ¿no? En general, qué sé yo, no sé, ver una persona con un plato enfrente y agarrando unos cubiertos, representa más o menos lo mismo en gran parte de las culturas del mundo, digamos, ¿no? Eso, a eso hace referencia. Eso es con eso hace referencia, ¿dónde estaba? Lourdes, a por qué habla de una característica, es que el lenguaje visual es un lenguaje universal. Chau, Máximo. Bueno, otra. El lenguaje visual es el lenguaje que mayor parecido alcanza con la realidad. ¿Cuántas formas tenemos, dice la autora, de representar a una persona? Podemos escribir el nombre, podemos decirlo en voz alta, podemos escribir una canción, pero una foto es la forma más real de representarlo. Sí, la característica, el título de la característica es el lenguaje que mayor parecido alcanza con la realidad. El lenguaje visual es el lenguaje que mayor parecido alcanza con la realidad. Esto es lo que el semiólogo francés Roland Barthes llamó efecto realidad. Por eso cuando tenemos una foto, es lo más parecido a esa persona que tenemos como forma de representar. Y ahí volveríamos al signo, ¿no? Que nos juega tanto, pero lo vamos a trabajar el martes que viene. Sería como un modelo. Representa, pero no es la realidad. Claro, hasta pictogramas. Algo de eso vamos a trabajar la semana que viene. A ver si tengo acá, déjenme ver. Déjenme ver una cosita, porque tengo un ejemplo puesto acá que se los quería mostrar. Ah, bueno. Miren, esto lo van a encontrar en el texto. Miren, le vamos a mostrar porque está bueno. ¿Dónde estoy? Acá. Cuando estamos en esa parte del texto, ella pone esto, ¿no? Los niños y niñas, antes de saber escribir, son capaces de poder hacer una construcción visual. Si bien no es una fotografía, esto es un dibujo teóricamente de un nene o de una nena que todavía no sabe escribir, pero puede representar a un animal, a una persona, digamos, ¿no? Hay una posibilidad de poder representarlo visualmente. Por eso, la característica de la que habla la autora es esa, ¿no? El lenguaje visual es el lenguaje que mayor parecido alcanza con la realidad. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí, así no avanzamos mucho más. Síntesis de esta primera parte. Dijimos, lenguaje visual, van al texto después, lo profundizan, lo leen, qué sé yo, lo afianzamos. Comunicación visual o sistema de comunicación visual, que sería el sistema más amplio, y después lo que dice la autora, como para arrancar, ya en el capítulo 1, son las características de ese lenguaje visual, que son estas 4 o 5 que acabamos de enumerar. Yo lo que les dije fue un renglón de cada una, pero ahí los desarrolla un poquito más, da ejemplo, pone algunas imágenes, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces,
Para el martes que viene, yo calculo que ya mañana vamos a dejar disponible en el campus este material. Recuerden que la lectura es prólogo y capítulo 1 del texto de María Laura Caso, el lenguaje visual. Lo traen leído para el martes que viene, y el martes ya arrancamos formalmente con el teórico y le vamos a probablemente hacer alguna propuesta de alguna actividad práctica. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos? Laura, ¿querés dejar de grabar? Ahí vamos. Sí, David.